como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo estás? Mi gerente, mi gerenta, ¿cómo me les está yendo? Yo espero que les esté yendo muy, pero muy bien. ¡Wow! Súper bien, gerente. Vamos a gerenciar ahí ese equipo. Vamos a ver, ese equipo que está aquí en ese corazón. A gerenciarlo como debe ser. El que se resbala pierde. Vámonos, pues. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos, mi querido y adorado Aries, ¿a quién le tengo que leer hoy? Vamos a ver. Dependiendo como yo vea la energía acá, yo puedo más o menos tener una imagen, un diagnóstico, una radiografía de quién, a quién, dependiendo cómo esté ese ánimo. Y así vamos a ir leyendo. Vamos a sacar unas 3 cartitas de mensajes de nuestros guías y vamos después a sacar cartas para esa otra persona, para la personita especial en caso tal, si es necesario, si no es necesario pues no, y una carta de energías fuertes entre ustedes dos o entre tú y la relación, entre tú y la situación. Vamos a ver pues qué hay para nosotros aquí. Veamos cómo está tu energía. ¿A quién le leo? Ay, pareciera ser que estabas viviendo de ilusiones. Acabas de tener ahorita quizás un encontronazo. Quizás alguien te dijo definitivamente, te decepcionaron. Aquí lo que hubo fue una tremenda decepción, mi querido y adorado Aries. Yo lo siento bastante. Parece ser que sí, que acabas de tener eso ahorita. Un gran dolor de decepción porque quizá la persona se fue o quizá la persona te dijo yo no quiero más nada, yo me voy, no te quiero, perdóname, me voy, pero definitivamente fue una decepción que sufriste. Si es cierto que estás ahorita tienes como una mezcla de rabia, de rencor quizás, de dolor por lo que hizo. No debió haberlo hecho, o según tú no debió haberlo hecho. Las cosas pasan porque tienen que pasar, mi querido Aries. No te enrolles, no te enrosques. Lo que tenía que pasar era porque tenía que pasar, era para algo. Así que quizás para ti vendrán cosas mejores. A lo mejor tenía que irse, probablemente, pero con una decepción. Es cierto, tú dirás, se tenía que ir, pero tenía que darme esa gran decepción. Son lecciones que hay que aprender. Seguimos. Es cierto, tu rueda de la fortuna no está funcionando como debe ser, a pesar de que sabes para dónde vas, sabes que tienes que seguir adelante, sabes que no te puedes quedar en el aparato. Hay muchísimas dudas que todavía tienes que procurar entender, que no has podido entender, y creo que cuesta bastante entender. No tienes esperanzas de que esa persona pueda volver. No ves comunicaciones de esa persona. Se fue y se fue, y más nada. Asimismo, estás sintiendo, se fue y se fue. Mismo que aquí hay un gran sol. Vamos a ver por qué ese sol está allí. Y luego veo que sí, que se está produciendo esa gran ruptura. Que esa ruptura está allí. Que esa ruptura no se va a ir todavía de donde está. Que pareciera ser que se refuerza esa ruptura, si se quiere. Es así, mi querido y adorado Aries. No puedo decirte otra cosa. Quisiera decirte cosas más bonitas, pero de verdad que la verdad es la verdad. Y así es como sale. Vuelvo y digo, estás en una decepción muy grande. De verdad que la estás pasando mal. Una roncha que tienes, una roya que te cayó. La rueda de la fortuna no funciona. Sí sabes que tienes que seguir adelante, como todo un gerente, lógicamente, como toda una gerenta, tienes que seguir adelante. Quizás porque tienes contigo algunos hijos, algún hijo, una hija, alguien por quien velar,
y tú necesitas seguir adelante. No te puedes quedar dormido o dormida en los laureles. Eso es cierto. Tienes que continuar, pero de verdad que te dieron un golpetazo. Creo que te lo dieron aquí, un gancho aquí en el switch y te dejaron knockout. Veo que también hay, como quien dice, muchas dudas todavía que tú tendrías que dilucidar a ver qué fue lo que pasó. No hay esperanzas, no hay comunicaciones, no se termina de comunicar esa persona. Tú todavía quizás estás enamorada o enamorado de esa persona aún. Lógicamente, es lógico. Y si sabes y tienes ahí presente todo el tiempo esa ruptura que se produjo. Siento que fue esa persona que realmente te mandó por un tubo, te mandaron a ti por un tubo. Y aquí dice, ahí hay un mensaje para ti ahora. Tu éxito será la suma de tus pequeños esfuerzos. Ojo con eso. Eso sería tu éxito. Vamos a sacar otra carta. Y dice, quizás sienta al final del camino gran nostalgia por ti. Vamos a ver, puede ser esto independiente de lo que estamos leyendo, como puede ser que no. Y aquí dice otra cosa. A pesar de que está con alguien, se siente mal, te compara y concluye que como tú, nadie. ¿Será verdad todo esto que estamos hablando? Mira eso, esos son mensajes que vienen de nuestros guías. Probablemente algo tenga que ver con esta lectura o puede ser para algunos otros Aries. Vamos a continuar acá y vamos a seguir viendo. Nos olvidamos de estos mensajitos y seguimos ahora con lo que estamos hablando, con esta situación por la que está pasando. ¿A quién entonces le estoy leyendo? Pues a alguien que acaba de romper o que le acaban de romper la relación en la cara. ¡Pum! Le dieron, como quien dice, su knockout técnico y quedaste, como quien dice, tendido largo a largo. Ok, muy bien, no hay problema. Entonces tú, vamos a decir así, vas a tener que ver qué haces, porque sí que te veo que a pesar de que te sale el carro, que sabes para dónde vas, no te queda más remedio. El resto de las cartas están un poquito, como quien dice, débiles. Sin embargo, vamos a ver qué más hay para ti. Es que viene algo nuevo para ti, probablemente. Vamos a ver qué otra cosa hay aquí en estas cartas. Estas cartas son el otro lado de la otra cara de la moneda. Sí, señor. Vamos a ver. Aquí hay de la otra parte, del otro lado, unas decisiones de amor. ¿Qué decisiones de amor son estas? Son decisiones de amor de quién. Vamos a ver. Puede ser alguien nuevo. Vamos. Mismo que hay dudas, mismo que realmente se desenganchó la persona, ahora pareciera ser que no tiene tantas esperanzas. Y mira lo que hay ahora: amor y amor, recuerdos y más recuerdos. Siente que de verdad lo que está afuera no es lo mismo que lo que hay adentro. Vaya que sí, que esta persona regresa nuevamente a casa, mi querido Aries. Así sí que te lo digo y te lo recalco y te lo afianzo, te lo firmo, te lo sello. Esta persona vuelve otra vez porque vuelve porque vuelve, para que lo sepas. Y mira, viene, como quien dice, sin saber ahora dónde está la dirección. Está viniendo, vamos a decirlo así, no con muchísima fluidez, no está fluyendo esa persona. Siente que de repente ahí tiene al lado la torre, la tiene ahí cerquita y sabe que muy bien lo que pasó y lo que hizo. Y resulta que sí, con muchísima, quiere arriesgarse a como de lugar, pero eso sí, eso se toma su tiempo. Eso no es tan rápido. Esta persona necesita analizar muchísimas cosas. Pero mira, de que te lo digo y te lo vuelvo a repetir. Quiere decir que, por ejemplo, estos mensajes que acabamos de ver ahorita tienen mucha relación con esta lectura de ahora. O sea, que le sigo leyendo, como quien dice, a la misma persona que está en esta situación ahorita. Tu éxito será la suma de tus pequeños esfuerzos. Esos esfuerzos que tú tienes que hacer yendo hacia adelante, como estás yendo con tu carro, como tiene que ser.
A pesar de todo, todos los días amanece y todos los días te tienes que levantar. Pues todos los días tendrás que hacer tus cosas y seguir adelante. Nada de estar achantándote, nada de estar ahí tirado llorando, nada de eso. Sigue adelante, que en la seguida adelante no te, como dicen por allí, patrasees. O sea, no te patrasees, quiere decir no te eches para atrás. Me encanta esa expresión. No te patrasees, sigue adelante como debe ser. Muy a pesar de dudas, que esa rueda de la fortuna está dando track, palabra cierta, mismo que no tienes esperanzas, que no hay comunicaciones, que no hay conexiones. Yo sé que todavía estás enamorado o enamorada de la persona, pero también sabes que hubo una ruptura. ¿Ok? Tarde que temprano pueden pasar muchísimas cosas. Entonces ahí está, el éxito será la suma de tus pequeños esfuerzos. Siente gran nostalgia por ti. Ya lo estamos viendo, ¿cierto? Mira que ya habíamos visto esos mensajes. Y otra, a pesar de que está probablemente con alguien, no es seguro, no lo estoy viendo, pero probablemente no, se siente mal. Te compara y concluye que como tú no hay nadie. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Eso es lo que esa persona te está diciendo, te está dedicando. Entonces, ¿qué te puedo decir? Decisiones de amor que las tienen en la puertica. Esa es la carta. Me encanta esto porque la carta principal es la primera. Es la energía primerita. Y mira lo que te dicen. Decisiones de amor. Esta persona como que se reinvierte, como que se da cuenta al fin y al cabo. Después de todo lo que pasó, parece ser que como que no es lo mismo estar afuera que estar ahí contigo. Pareciera que está viendo la diferencia. Qué bueno que pasen esas cosas, mi querido Aries, para que la gente se dé cuenta lo que es, para que empiece a comparar. Eso está muy bien que pase. Eso sí, a lo mejor tampoco es tan rápido, tampoco es así ya, que ya viene. Ojalá fuera así, si realmente tú quisieras que viniera. Pero tú también sabes lo que tú tienes que hacer. Tú también sabes cómo tú tienes que ahora afrontar eso y aceptar de qué manera. Con tus condiciones, ¿cierto? Ojo con eso. Es lo único que yo te pido, por favor, mi querido Aries. Con tus condiciones. Si sientes que lo tienes que aceptar o la tienes que aceptar, será bajo tus exclusivas y solamente condiciones. No tiene que esa persona poner ninguna condición porque no le sale, porque no le toca, porque no es. Es a ti que te corresponde. Elévate tú, súbete tú bastante y desde arriba ves todos los hechos. Y si te quiere alcanzar, pues que levite y que llegue hasta donde tú estás. Asimismo, ponle pruebas, muchas pruebas para ver qué es lo que pasa, porque esos sufrimientos no son en vano. No es que sufriste y entonces ahora va a llegar y tú ya vas a dejar de sufrir y ya, y aquí no ha pasado nada. No es que uno no quiera olvidar, ni que uno sea rencoroso, pero también hay que ver cómo uno recibe otra vez a la persona para que no vuelva a suceder lo que anteriormente sucedió. Ahí te estoy dejando esa lectura. Vamos a ver, te voy a estar vigilando, voy a estar pendiente de ti. Vamos a ver cómo vas a hacer las cosas, mi querido y adorado Aries. Mi gerente, de todas maneras tú como gerente sabes cómo es todo. Sabes poner a cada quien en su sitio, a cada quien lo que le corresponde. Sí, señor. Y lo que más me gustó de esta lectura es que a pesar de los pesares, tú sigues adelante. Como quien dice, para adelante es para allá. Así mismo es. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye, que te vaya muy bien, mi amor. Te quiero. Bye.